Ahora sí, ahora sí. Y Sí, ahora sí. sí. Bueno, gracias. Gracias, Paz, por estar pendiente. Entonces decía que ya tienen en el cursos el texto para la semana entrante para que lo lean, lo vayan revisando y la semana que viene lo vamos a discutir y ya entramos en materia propiamente tal de lo que es metodología cualitativa. Hoy les voy a hacer una presentación a terminar la que comencé el martes, que es más genérica, más general, acerca de lo que es la cultura, los valores, que es parte de lo que se va a ver en la metodología cualitativa, o parte de lo que interesa, la comprensión de esos puntos de vista del ser humano. También les coloqué allí en el cursos una actividad para dentro de 2 semanas, no tiene nota, pero es importante que la hagan, que es revisar las bases de datos de las revistas académicas, buscando 2 criterios: administración pública, metodología cualitativa. Es decir, van a buscar, vamos a compartir la pantalla para que sea más fácil esto. ¿Dónde está? Este. Entonces van a buscar allí en las bases, en el sistema de las bibliotecas de la universidad, artículos publicados en revistas científicas con 2 palabras clave, como les administración pública, métodos cualitativos. Es decir, investigaciones en las cuales se hayan aplicado métodos cualitativos en el campo de la administración pública. Van a listar 5 referencias con sus datos bibliográficos, todos los datos de los autores, la fecha, toda la revista, toda la información básica. Y van a traer el resumen de 2 de los 5 que escogieron. Ustedes van a hacer la búsqueda, preferiblemente los años más recientes. De los 5 que escogieron con todos sus datos, van a completar o van a traer el resumen de 2, los que a ustedes más les haya interesado. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Que ustedes, si ya tienen un tema posible que les interesa investigar desde lo cualitativo, o un tema de investigación que a ustedes les llama la atención, puede ser uno que ya hayan trabajado previamente, aunque ustedes lo trabajaron desde el punto de vista cuantitativo. Podrían mantener el tema, más no el enfoque. Una opción es esa, que ya tengan un tema que hayan trabajado previamente y quieran ahora abordarlo desde lo cualitativo, podría ser una opción, o que sencillamente haya surgido un tema nuevo que les interese. Y lo ideal sería, de ser posible, que en esa búsqueda que van a hacer en las bases de datos, cuando les aparezcan las investigaciones que tengan esos 2 criterios, administración pública y métodos cualitativos, si ustedes consiguen alguno que sea relacionado con su tema de interés o cercano a su tema de interés, es el que van a tener el resumen. Van a comenzar a buscar como antecedentes de un posible tema de investigación. Ya la semana que viene yo les voy a entregar las pautas de los trabajos, incluido el final, para que ya puedan comenzar a perfilarse hacia allá. El trabajo final no lo van a hacer a última hora, deberían comenzar ya la semana entrante, si tienen por lo menos una idea cercana a lo que quieren hacer. Si no, pronto de todas maneras vamos a estar trabajando para que ustedes definan un tema de investigación y lo vayan perfilando, insisto, desde el punto de vista cualitativo, que es lo que nos ocupa en este ramo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, dijo que en 2 semanas más o para la siguiente semana. El texto es para Eh, discutir la semana que viene. La actividad de la revisión de las revistas es para dentro de 2 semanas, para que tengan tiempo de buscar y revisar con calma, y en lo posible, insisto, si ya tienen alguna temática que les interesa, traten de traer referencias a esa temática, en lo posible. Sí, mira. ya, ok. Entonces el texto para la otra semana y eso de la revista para 2 semanas más. Correcto. El texto que van a leer es para discutir la próxima semana. Igual yo tengo una presentación del texto, pero lo ideal siempre es que ustedes lo lean, si tienen alguna duda la tengan planteada, hagan un resumen en lo posible para su uso personal, y de ser posible lo discuten entre ustedes, si se puede, un poco como que, bueno, intercambiar opiniones sobre lo que leímos en el texto, de manera que cuando yo haga la presentación, ustedes puedan aportar o preguntar o reflexionar o discutir a partir de, pero si ustedes no leen el texto, es más complicado que la clase sea provechosa para ustedes, útil. Porque si no, yo traigo una presentación de un texto que leí yo y que ustedes no tienen idea,
y con solamente lo que yo planteo es mi visión o mi interés, mi resumen, es decir, yo estoy escogiendo de un todo, que es el texto, los elementos que yo como profesor considero desde mi propia también perspectiva, mis propios juicios e incluso prejuicios, lo que yo selecciono y muestro. Si ustedes leen el texto, pueden comparar también mi visión con la de ustedes, formarse su propia visión, aportar y opinar al respecto. Pero si no lo leen, por eso les invito, Ujú. por favor, a que lean el texto. Y la otra actividad, la de las revistas, es para dentro de 2 semanas, para que tengan tiempo de buscar y tratar de tener ubicado, insisto, un posible tema de investigación para ustedes. Igual lo van a trabajar en grupos, pero cada uno ahorita lo hace individual y después ya vamos a comenzar a trabajar en equipos cuando tengamos temáticas, se organicen, pero vayan haciendo el trabajo. Eso es como hacer los antecedentes y buscando antecedentes en revistas de su tema de investigación. Bien, Millaray, ¿alguien más tiene alguna duda con respecto a estas dos cosas? No sé, ¿Estamos ¿me bien? escucha? ¿Sí? Con respecto a Bárbaro. la tarea, sí, ¿Sí? con respecto a la tarea, ¿Sí? usted dijo que, por ejemplo, si un artículo trata sobre una temática que me interesa, pero si fuera de métodos cuantitativos, ¿uno lo puede hacer el resumen respecto así como con una vista cualitativa o no? ¿O tiene que ser el artículo que trate sobre un método cualitativo sí o sí? No, no, claro, tiene que ser un tema, pero desde el punto de vista cualitativo. Ya, Lo que puede ser que tú previamente hayas trabajado un tema desde el punto de vista cuantitativo y ya lo tengas como interés. El tema lo mantienes, pero tienes que hacer el switch, vamos a decir, el cambio, la transición desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Si traes antecedentes de investigaciones cuantitativas, no estamos haciendo mucho porque lo que vas a revisar allí no te va a ayudar para el semestre. Te va a dar una referencia, sí, pero no. O sea, sí te va a dar referencias del tema, pero la orientación no es la que tú quieres trabajar acá. Entonces, ese tiempo que vas a invertir en leerte el texto después, porque se supone que si tú lo escogiste y vas a trabajar el tema, vas a revisar los antecedentes para ver qué consigues allí de información útil. Y si el método es cuantitativo, estás de alguna manera dispersando energías y perdiendo tiempo, que lo ideal es que uno vaya más o menos enfocado siempre para ir hacia el ah, ya. objetivo. ¿Sí me explico, Bárbara? ¿Y hay que buscarlo necesariamente en la biblioteca de la U? ¿O uno lo puede buscar en otra fuente? Claro, también puedes buscar en otras fuentes de revistas académicas, ¿no? No solamente en Ya. Google te arroja, eh, si te arroja a ResearchGate o a Academia, vale también, porque son artículos, o sea, lo interesante es que sean artículos de revistas científicas, porque las revistas científicas son arbitradas. Hay una revisión previa que le asegura que tenga que cumpla con el método científico, por eso son revistas científicas, valga la redundancia. Entonces, si googleas y te aparece algo de un blog, no digamos, no tiene que ser, no tiene por qué dejar de ser científico, pero vamos a ceñirnos, vamos a buscar artículos en revistas científicas o en portales de revistas científicas para que tenga mayor peso. Ya. Igual si tienes Gracias, otra profe. información, la puedes considerar como, así como cuando entra en Wikipedia, que puede leer Wikipedia como una primera referencia de un tema. Pero lo ideal es que Ya. uno primero no trabaje con Wikipedia en estos niveles, sino que a partir de Wikipedia, por ejemplo, si es que queremos utilizarlo como primera contacto, busquemos las referencias que están abajo o después busquemos directamente los textos que hacen referencia allí, los artículos, la información ya en la fuente, vamos a decir, fidedigna, porque como Wikipedia es otra lógica, pues también se cuelan algunas cosas que no son o no están verificadas, por ejemplo. ¿Sí me Ya. explico? Sí, profe. Gracias. Bien, Bárbara, entonces con ese tema. ¿Alguien más? Con relación a la, 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 la votación yo la dejé abierta hasta la semana que viene. Eh, Han votado 25 personas y son, en lista por lo menos, 35. 35 menos 2, que es la ayudante, Constanza, con quien me reúno mañana para coordinar eso, y yo. 33 según la lista. Han votado hasta el momento 25, yo la dejé abierta creo que hasta el miércoles que viene. Y por los momentos,
la opción que va ganando, y que aparentemente no debería perder, porque veo 16 votos, de 33 es la mitad más 1. Así que si votaron los que faltan, creo que no habría cambios. Porque el ensayo tiene 2 votos y el mixto 8. Así que prácticamente, igual hay que reconfirmarlo, pero creo que la opción que está ganando y que probablemente va a mantenerse, que no creo que pueda cambiar, igual lo voy a revisar, es la opción de la selección simple. Así que sería la primera evaluación en selección simple por voto popular, que fue lo que acordamos. Entonces, bueno, ¿alguna duda? Bueno, les voy a mostrar un momento, solo por de pasada, digamos, el texto que van a trabajar, que van a leer, que es este. Ya lo subí. La investigación cualitativa. Y bueno, son 42 páginas, pero tienen un texto suave, no es tan complicado. Es introductorio, digamos, ¿no? Para entender un poco lo que es la investigación cualitativa y una propuesta que tiene la autora de cómo abordar la relación sujeto-objeto, que ustedes probablemente hayan visto en metodología cuantitativa, la división tradicional entre métodos de objeto y sujeto y objeto. Entonces, como que el sujeto determina el objeto. Esta autora plantea que hay una relación distinta, digamos, de retroalimentación entre sujeto y objeto. Le dice sujeto cognoscente y objeto cognoscido, creo que. Sí, sujeto cognoscente y objeto cognoscido. Entonces le da otra connotación. Léanse el texto, por favor, para que sea mucho mejor la cuestión. Bueno, si todo está bien por acá, vamos a concluir con la presentación que comencé el martes, que era un poco más general, para que podamos tener algunos elementos que van a ir surgiendo a lo largo de la materia del ramo con relación a la metodología cualitativa. Vamos a compartir pantalla. Esta clase es hasta las 10:45, son las 11:05. Estamos bien. Estamos bien, bien, bien. Denme un segundito. Voy a mutearme y apagar esta cámara un segundo mientras busco algo. Un momentito, disculpe. Bien, decíamos que el martes pasado que los hombres y las mujeres, o el ser humano en general, se diferencia de los animales, entre otras cosas, porque puede hablar y el hecho de hablar posibilita acumular conocimiento, acumular saber, y también supone la manipulación de símbolos verbales y la posibilidad de generar conceptos, ¿no? Es decir, a partir de un símbolo, por ejemplo, símbolo de la paz, hay un concepto asociado a ese elemento. Si usted ve esto, que son unos lentes o unas gafas, dependiendo del país como le digan, si alguien ve esto, sabe que asocia este objeto, lo asocia con un concepto mentalmente que son lentes, gafas, espejuelos, en fin, según el país como se le diga. Entonces, si usted no tiene en su cerebro, vamos a decir así,
la información, la asociación entre este objeto y un nombre no existe para ustedes sencillamente. ¿Bien? Ahora bien, los hombres construyen sociedades. Los hombres y mujeres se agrupan para satisfacer necesidades. La principal necesidad en principio es la de la alimentación. Y protegerse, digamos, entre todos. Importante saber decir que las sociedades no son exclusivas de los seres humanos, también los animales se asocian, se agrupan, pero allí lo interesante es que los animales se agrupan por instinto. Los seres humanos tenemos facultades aprendidas, además las innatas. La capacidad de sonreír, de llorar, es innato. Cuando algo me agrada, de bebé, de niño, de guagua, sonrío. Cuando algo me desagrada, lloro. Es mi manera de comunicarme. Ahora, cuando pasa como mi hermana, que aprendió desde muy pequeña, a que cuando lloraba mi mamá la atendía, eso ya es una facultad aprendida. Ella se da cuenta que puede, llorando, lograr cosas. Esto es un cuento de la vida real, no por nada de género, es que mi hermana lo hacía y lo hace todavía. Pudiésemos decir también que lo hacía yo, entonces, para evitarnos problemas con el género. O si yo descubro que llorando logro algunas cosas, ya es una facultad que he aprendido. El llanto como tal, la capacidad de llorar es innato. Ahora, el uso que yo le doy para conseguir algo, en el caso de mi familia, que no sé, yo lloro y mi mamá sale inmediatamente a atenderme, eso es algo que yo aprendo con el pasar del tiempo. Y ocurre con los seres humanos y los animales. Los animales se agrupan, insisto, pero privan instintos. También pudiésemos decir que siendo el ser humano el Homo sapiens, digamos, supuestamente el eslabón más evolucionado de la cadena, somos los que destruimos el medio ambiente, somos los que nos matamos entre nosotros mismos. Los animales también se matan, pero no destruyen su medio ambiente. Y una cosa importante, entre otras, es que los animales aprenden la lección rápidamente. No repiten los errores, como si lo hace el ser humano. Es una paradoja que tenemos como especie, ¿no? Importante también saber que las sociedades necesitan de una cultura. Y esa cultura existe solamente en sociedad. La cultura permite, así como la educación, transmitir valores, generar una herencia cultural. Entonces ya uno se siente de un país determinado cuando nace, digamos, de una cultura determinada y tiene ciertos valores que son aprendidos. El hecho de comer con las manos cubiertos, tenedor, cucharita, cuchillo, algo que te enseñaron a ti de pequeño. Te enseñaron a comer de tal manera. Entonces, si tienes una clase social de cierto nivel, digamos, te enseñan a comer con cierto estilo, a diferencia de otros. Todo eso es enseñado. La manera en que amamos, siempre lo digo, es una cuestión cultural. Eso del drama, de la cosa, algo muy del latino, aunque ya, si ven las teleseries turcas y otros países ya también aprendieron ese lenguaje del drama, pero el bolero es algo muy latinoamericano, digamos, ese tipo de cosas. Hay una relación entre la cultura y la manera que somos. Es decir, no somos como somos por casualidad. Somos como somos porque nacimos en una sociedad particular, en un momento particular de la historia, en el cual hay hay un contexto que nos influye, no nos determina obligatoriamente. No es que todo el que nace en un ambiente, vamos a decir, de eh, estrechez económica va a ser delincuente. Eso no es así. Influye el contexto, pero no te determina. También está tu capacidad de cambiar las condiciones, de cambiar las circunstancias y tu propia educación más particular o más específica. Esto cambia aquí. Aquí alguien escribiendo. ¿De qué manera se expresa la manipulación de símbolos en una persona que nace sin la capacidad de hablar? Si bien la persona no habla, si tiene la capacidad mental de asociar este objeto con un concepto, se lo enseñan. No lo puede decir. Quizás no te puede decir, ¿cómo se llama esto? No sé. ¿Cómo se llama esto? Entonces, no te lo puede decir, pero sabe, porque le enseñaron que cuando ve esta pantalla y este aparato, dice un teléfono celular, lo sabe, aunque no lo diga.
Igual se puede enseñar, salvo que tenga problemas de capacidades cognitivas, digamos. Él va a asociar ese concepto, aunque no lo pueda expresar, pero sí lo conoce. Y igual que una persona que es invidente, puede leer en braille, por ejemplo. Igual se le enseña a asociar los conceptos. Pero en ese caso no hay problema porque sí lo puede manipular. ¿Quién me preguntó? Felipe. No sé si explique, sí. Solventé tu duda. Igual me escribo cualquier cosa por acá. Ya saben que si quieren intervenir, solo abren el micrófono y me avisen y yo interrumpo y les doy la palabra con todo gusto, no hay ningún problema. Igual como lo hacen por el chat. No hay problema en que me interrumpan si necesitan aclaratoria o discutir algo o plantear un punto de vista también sin problema. Entonces, en cuanto a la cultura, que es un tema que vamos a estar viendo a lo largo, que la metodología cualitativa le va a interesar analizar. La más simple de las definiciones de cultura es aquella que la concibe como toda acción intencional del hombre sobre el mundo natural. De alguna manera estamos tratando de diferenciar lo que ya viene dado por la naturaleza y lo que el hombre genera, cualquier transformación que realice a partir de lo que ya existe, lo natural. Es una concepción así como muy sencilla. Tenemos un elemento importante que es que cada sociedad, y ustedes lo saben bien, hereda y reestructura, resignifica, podemos decir esa palabra también, la herencia cultural que acumula y que ha obtenido de su herencia pasada, de su historia pasada. ¿Qué quiere decir esto? Seleccionamos, jerarquizamos, consagramos elementos de lo pasado de acuerdo a nuestras necesidades actuales, de acuerdo a la práctica social actual. Pudiésemos pensar, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, Chile, de toda la reivindicación de la cultura mapuche, aymara, de las etnias y pueblos originarios que durante mucho tiempo han estado invisibilizadas, que es una palabra que se usa mucho para decir esto, y que hoy por hoy, no es que antes no se intentara, sino que hoy por hoy tiene aparentemente más posibilidades de ser rescatada, pero siempre ha estado allí. Y como dicen muchas personas, hay mucho de la cultura mapuche en la cotidianidad del chileno, por más que ciertos sectores lo quieran negar. Ustedes lo saben mejor que yo, en el habla, en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de tantos que podemos poner de cómo, de lo que heredamos de cultura, de la herencia cultural, de la historia pasada que hemos heredado, cada sociedad va reestructurando, resignificando y seleccionando elementos. Por eso, por un ejemplo más banal o, o más superficial quizás, la moda. La moda vuelve de tanto en tanto y tú puedes observar de pronto fotos y referencias a principios del siglo XX, años 20, que sé yo, década de los 20 del siglo XX, o década de los 30 del siglo XX, donde observas cortes de cabello o ropa o peinado, o cosas que se repiten después en el tiempo. Entonces, como hablan que la moda es cíclica, eso es una expresión de justamente de cómo la cultura se va transformando y regresan cosas que en algún momento por ciertas características se perdieron o bajaron su importancia y después regresan, van y vienen. También depende del contexto particular. Eh, Hay un ejemplo que a mí me gusta bastante, el caso de la música, por ejemplo, la música de los 80 de América Latina, una década en la cual, por decir, grupos chilenos, Prisioneros, Aparato Raro, y pudiésemos hablar de Soda en Argentina, en Venezuela de Sentimiento Muerto, Desorden Público, son grupos de jóvenes que de alguna manera van a chocar contra el establishment, contra el status quo, y cuestionan un sueño de progreso que no llegó en los 80 ni en los 90 América Latina. Esa insatisfacción, hoy por hoy, con el estallido del 19 acá en Chile, por ejemplo, retomamos una canción emblemática de Prisioneros que yo escuchaba cuando era joven, cuando era chamo, para decirlo en venezolano, en mi país, y que me gustaba muchísimo, que después fui comprendiendo el contexto de la canción. Hoy por hoy mantiene vigencia y si escuchamos otras canciones de grupos de América Latina similares,
lamentablemente mantienen vigencia, perdieron, digamos, por un tiempo, se bajan un poco de la palestra, pero en momentos como este retornan porque mantienen eso, no han cambiado las situaciones. A ver, entonces dice Millaray, la cultura se va modificando según a nuestras necesidades, según la época en la que nos encontramos, pero sin olvidar ciertas cosas básicas que el paso nos deja para el presente como el futuro, por ejemplo, el idioma, la base familiar, considerando. Claro, exacto, tal cual, Millaray. Exactamente. Mantenemos, o sea, tenemos una historia pasada, repito, somos lo que somos por donde nacimos, donde vivimos, el momento histórico en el que estamos. Piensen en la igualdad de género, piensen en la lucha por el medio ambiente. No es que antes no hubiese, pero, por ejemplo, mi generación, que es vamos a decir, una generación bisagra, después de la Segunda Guerra, de los 60, de los hippies, y antes de ustedes, que son millennials, no sé cómo ya van ahora pues, las generaciones, el tema de la igualdad de género, el lenguaje inclusivo, esas cosas a mí todavía estás haciendo como la transición porque no te criaron así. No me hace menos bueno o menos mala persona. Sencillamente es que como no fue criado así, voy adquiriendo de a poco esa conciencia que no tuve en principio. Como con el medio ambiente, que quizás sí la tenía más pero más por temas familiares que por el contexto, por ejemplo. Generación Z, gracias. Muy bien. Ese ejemplo de la música pudiésemos tomarlo, así como muchos otros, como también decía Millaray en su comentario, pues, tenemos una herencia, y esa herencia va a estar ahí siempre. La escondemos a veces, o la olvidamos, o la queremos borrar, pero está y aparece en cualquier momento según el contexto en el que se vive, ¿no? Eh, pero para poner un ejemplo también mucho más banal, más familiar, pero también puede servir como ampliarlo, ¿no? Cuando somos adolescentes chocamos con los padres casi siempre y decimos, qué lata, dirían ustedes. Uno diría, lo venezolano diría, qué fastidio mi mamá, mi papá, que ya dicen esto, aquello. Y cuando creces te das cuenta que te vas pareciendo a ellos y cuando dices, estoy como mi mamá, que hay por ahí un spot en televisión de una, no sé qué, creo, no me acuerdo qué marca era que usaba algo que es cierto, uno se va dando cuenta en el pasar del tiempo y cuando es papá o cuando es mamá, dice, mira lo que hago yo que sea mi mamá también, o mi papá, o mi abuelo, o mis antepasados, que en el momento a mí me molestaba porque tenía otro interés, pero cuando pasó el tiempo, tú dices, mira, pero es que está allí, lo tienes en tu cabeza. Repito, no es que vas a ser obligatoriamente así, pero va a estar por allí rondando. Ah, tú también escoges, ¿no? Si vienes de padres que te han maltratado, que han sido poco responsables, tú no tienes por qué hacerlo. Va a estar por allí y tú decides para qué lo tienes, para algo bueno o para algo malo. Tú dices, no quiero ser como mis papás, que no hicieron bien el trabajo según mi punto de vista, yo no tengo por qué repetirlo, pero está por ahí. Ahora depende de ti cómo lo trabajas. Deja que te marque por vida y dices, voy a ser mal papá, voy a ser mala persona porque me crié en un contexto, no tiene que ver con dinero, cuidado. Puede estar mucho o poco, no tiene nada que ver. La violencia intrafamiliar, los valores negativos, digamos, o poco productivos, o sí, puedo decir negativos por toda la calle del medio, no son exclusivos de un medio social u otro, están en cualquier medio social, en cualquier ambiente, pobre, rico, en el este, en el oeste, en el poniente, en el sur, en el norte, donde sea, está igualmente. Igual como hay gente que tiene mucho dinero, tiene valores y es respetuosa, hay gente que tiene poco dinero y que tiene dinero, tiene valores, es respetuosa y tiene una visión tolerante de la vida, por decirlo. No es exclusivo de una clase social, problemáticas determinadas, ¿no? Es algo que nos han vendido a veces y que uno cuando se vive se da cuenta que para nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, la cultura es como un concepto sencillo, inicial, la síntesis de los valores materiales y espirituales que ha alcanzado un pueblo como conjunto de formas y resultados de la actividad humana, difundidos y consolidados en el seno de la colectividad y muy importante, como decía Millaray en su comentario, en permanente actualización. Van cambiando, van mutando, van transformándose, algunos se pierden en el tiempo. Si hablamos de cultura indígena en México, por ejemplo, en 1900 tanto, mediados del siglo XX, se calculaban
300 lenguas indígenas y se han perdido, ya van por ciento y algo, se han perdido más de la mitad y quién sabe cuántas se perdieron antes, porque lo occidental, el criterio occidentalista de los gobiernos fue masacrando y eliminando y no hubo memoria, entonces no hay casi información. Se han perdido muchísimas lenguas, digo México como puedo decir Venezuela, Colombia y en muchas partes del planeta. Se ha perdido mucho de eso por imponer una lógica determinada. Ahí tenemos varios conceptos de cultura de distintos autores, Alassane Nadeau, Tapar, Liscano, Terremursi, Glockhon, Becker, solo para tenerlos allí como referencia de Alassane Nadeau, por ejemplo, dice que es un conjunto de modos de expresión, de pensamiento y de acción de una comunidad determinada. A mí me gusta me gusta cuando en el concepto de cultura se habla del pensamiento, porque a veces nos escapa que tenemos una manera de pensar influida, no determinada, repito, influida por donde vivimos, donde nacimos y el momento en el que estamos. Eso es importante. Roma esta parte y nos dice, la cultura ha significado siempre el conjunto de derechos que permiten al hombre ampliar su verdadera dimensión, un concepto más filosófico quizás, ¿no? Además muy bonito. Derechos que permiten al hombre ampliar su dimensión, expresarse, ampliar lo que es. Juan Liscano, un venezolano, un escritor venezolano muy importante del siglo XX, habla del conjunto de relaciones y de bienes materiales y espirituales creados por los hombres en su gestión de existir sobre la tierra, también literaria, la manera, el concepto. Alfredo Terremursi, también venezolano, dice, es un estado de ánimo colectivo, es una actividad de liberación, la cultura entendida como la posibilidad de ampliarse, van en la misma línea Tapar, Liscano y Terremursi de la cultura como posibilidad de crecimiento, posibilidad de expansión. Quizá chocando con otras concepciones más pragmáticas como la de Glockhon, por el apellido suponemos que es anglosajón, te dice, la cultura es un plan para vivir, pragmático, ya, al punto. Mientras otros autores te dicen más de esa posibilidad no consigo otra palabra ahora salvo ampliar, pero espero que me capten la idea, ¿no? Es como la extensión del ser humano, nuestra posibilidad de trascender la palabra, en los tres conceptos de tapar, cantar. Glockhon y Becker también nos dice, bueno, son conocimientos compartidos que usa la gente para coordinar sus actividades, más pragmática, más práctica, ¿no? Un poco más en la cultura sajona de lo concreto, del Tamis Mon, por ejemplo. Eso es la cultura en la totalidad de lo que aprendemos como individuos, como miembros de una sociedad. Porque estamos insertos en una sociedad. Que no nos gusten los valores de esa sociedad es otra cosa. Pero estamos allí, compartimos. Que nos aislemos y creemos un subgrupo más pequeño, igual estamos allí. Igual nos relacionamos, aunque estemos, repito, en contra de sus valores. Pero allí estamos y ahí vivimos y ahí chocamos y hay que chocar con esa cultura, con esa sociedad, pero formamos parte de ella. Y es un modo de vida, pensamiento, acción y sentimiento. Sentimiento, insisto con ello. La manera en que sentimos, en que amamos, en que abrazamos. Fíjense que hay culturas en las cuales el abrazo no es tan importante. No es bueno ni es malo, es una manera de ver las cosas, ¿no? Hay sociedades que son, personas que son más distantes con el tema físico. Los latinos, los tropicales como yo, somos más de la cercanía, del escándalo, la bulla, no sé si conocen la palabra bulla, del revolú, le dicen los puertorriqueños. Si saben lo que es bulla, lo sacan por contexto, me imagino, pero... Ok, sí, bien. Ustedes saben dónde hay un grupo venezolano, de colombianos, porque son escandalosos. Digo son porque yo no soy tan escandaloso. Yo soy un poco más recatado. Igual cuando me toca, me toca. Cuando hay carrete y no sé, se le sale la sangre, pero no ando por la calle como otros compañeros que son gritones. No es malo tampoco, no quiero prejuiciar a nadie, ¿no? Claro, pero es que el chileno
El chileno, digamos, hace 30 años era un poco más recatado, un poco más distante. No significa que sea mala persona para nada. Pero en comparación, haciendo generalizaciones, cuidado, también esto es como un ejercicio un tanto de crear como unos estereotipos, ¿no? Pero en general, la gente del sur, ahora no tanto porque con tanto viaje, con tanta migración nuestra, también se va alterando un poco como el estilo, el, la idiosincrasia. Pero además ustedes venían de una dictadura, después de la dictadura la gente queda así como muy constreñida, asustada de hablar, es normal. Pasó en España también después del régimen de Franco, que uno se queda como asustado, no quiere pues saber si te están viendo, entonces un poco va por ahí la cosa. Insisto, estamos haciendo como generalizaciones, no es que todos sean iguales, ni mucho menos. Aquí me pusieron por aquí su carrete de clase. Bueno, fíjate, exacto. Yo en clase, y siempre ha sido así, me ha gustado la idea de la música, pero, y creo que incluso en algún momento, según el contexto de la clase que tengas, puedes hasta bailar, un poco para liberar a la gente. Eso lo hago yo como ejemplo en clase de locución, para que la gente hable mejor con el tema del miedo escénico. Intento que la gente se relaje con la música y creo que después de eso hay como un mood que te permite soltarte para hablar, porque el tema del miedo es como que te cohíbe y tú sientes que se van a burlar de ti porque se van a criticar porque hablas así nasal o hablas todo tal o cual. Cuando uno se relaja y entiende que tiene su manera de hablar y que solo es trabajarla, por ejemplo, y que el miedo escénico es normal, todos tenemos miedo. A mí me da terror cada vez que hablo con ustedes, aunque sea por esta cámara. Y es normal porque somos seres humanos, entonces tenemos esas cuestiones. Así que, pero para cerrar el punto de los carretes que dicen por acá, yo no soy tan escandaloso, en general, como otros compatriotas que sí son como más bullosos, ¿no? No tiene nada de malo, repito. Cuando me toca y no pongo, pero no soy tanto. Soy más como de tirar la piedra y esconder la mano. Yo así más como de observar a la gente y dejarlos tranquilos. Y cuando me toca, hago el comentario así como, soy más como sarcástico. Hago el chiste así como con cara seria. A veces creen que soy muy serio y cuando me conocen saben que nada que ver, pero toca. Además también estoy con muchos comentarios personales. El piola es el más peligroso, su anís. Me gusta, anís. ¿Qué dice aquí? Comparto lo mismo del Pablo, que perdón, aquí. Ah, Pablo, el piola es el peligroso. Sí, claro. Exacto. Porque tú estás observando, ¿no? Estás observando y sabes en qué momento vas a lanzar la red. Sí, sí, sí. El anís, alguien habló de anís. Bueno, el anís es un clásico. No me gusta. Tomé mucho de chamo. La red. Ok, listo. Entonces, seguimos aquí. Ustedes han logrado ponerme a hablar de mis cosas raras. Yo casi nunca lo hago. No sé qué tienen ustedes, pero será la música. ¿Será que la música los pone a ustedes con más capacidad y a mí me baja las defensas? Vamos a ver. Bueno, mientras estudian, todo está bien. La vibra, puede ser. Sí, sí, debe ser algo de eso. Yo suelo ser más discreto por temas de... Pero bueno, no pasa nada. Para decirlo buen criollo, somos panas. Es que ya lo he escuchado por ahí con muchos venezolanos que andan en Chile. La expresión de ser panas es ser amigos. Y así como una cercanía. ¿Cómo pensar que somos panas? Con respeto siempre. Ah, claro, también. Sí, Maite, también por eso yo pensé en la música, que también ayudaba a romper un poco la distancia. Y que si el estudiante está un poco más despierto por la música, está como también más dispuesto a escuchar y opinar. También busco eso por el tema de la participación, que para mí siempre ha sido importante. Siempre ha sido muy importante que las personas puedan hablar en las clases. Ah, ok. También se dice pana y no sabía. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo estamos de ahora. 11:21, estamos perfectos. Me da chance de cerrar esto. Perfecto. Entonces, seguimos. La cultura es algo aprendido y compartido.
es la parte del medio ambiente que ha sido hecho por el hombre. Es un modo de vivir, que es lo que les comentaba hace un poco. Es un modo de vivir de un grupo y todos participamos de ese modo de vivir en mayor o en menor grado. Cuando los hippies en los 60 estaban en su movimiento, igual, aunque estaban en contra de muchas cosas, no se bañaban por no ensuciar el agua, estaban en contra de la guerra, X cosas, X cantidad de elementos, igual estaban en esa cultura. Era un grupo que subvertía las normas de alguna manera, pero estaban insertos en la cultura, en esa. Estamos allí. Es un sistema de utensilios, de artefactos, unidos a un sistema de símbolos. Y también la clase de personas que llegamos a ser, que es lo que también he dicho varias veces, está fuertemente influido, no determinado. Insisto, no determinado. Yo tengo la capacidad de cambiar cosas de mi entorno y de lo que he aprendido, para bien o para mal. Yo puedo venir de una familia extremadamente amorosa y ser un asesino en serie por X motivo. No es que porque, o al contrario, puedo venir de una familia disfuncional y ser una persona normal, entre comillas, digamos, que no mantiene esos comportamientos, ni que maltrata a sus hijos, ni que es un peligro para la sociedad, por decirle un ejemplo. Entonces, yo también tengo la capacidad, y algo que me encanta decirle a la gente, que es que no tenemos chance de cambiar las cosas que queramos. Desde una relación tóxica, por decir algo, hasta no está emprendiendo un negocio o cambiar la manera en que vemos el mundo. Si queremos, lo podemos hacer, si nos parece. Y como decía la Divina Comedia, si no le haces daño a otra persona, pues, ¿cuál es el problema? Haz con tu cuerpo lo que quieras, haz con tu vida lo que quieras, cambia lo que quieras cambiar de ti, mental y físicamente, pero mientras no hagas daño a nadie, pues, no hay ningún inconveniente. La habilidad humana para adquirir cultura es algo heredado, todos tenemos esa capacidad, salvo que tengamos un problema psíquico, digamos, genético. Pero si estamos en condiciones, vamos a decir, completas, nuestro aparato psíquico, vamos a tener la posibilidad de adquirir cultura y de preservarla y de ponerla en práctica, digamos. Ajá. Bueno, todos los seres humanos vivimos en grupos sociales, pero el tamaño y la naturaleza de tales grupos es muy variable. Aún así, digamos, independientemente de que haya la cultura nórdica, la cultura mapuche, chilena, venezolana, tropical, austral, eh, finlandesa, de los indios Sioux en Estados Unidos, de los caribes, no sé dónde, en Venezuela, por ejemplo, en Colombia, de los taínos en República Dominicana, de los aztecas, mayas, chipchas, aztecas y mayas en México, por decir alguna cosa. Hay elementos que son más o menos similares en todo, que están presentes en todo, independientemente de la forma que tengan, pero están allí. Las creencias, por ejemplo. ¿Qué son creencias? Esto estamos hablando así como en términos muy sencillos, ¿no? No estamos entrando en demasiadas profundidades, solamente quiero que tenga esa visión panorámica para la semana que viene, cuando entremos ya en lo que es la metodología cualitativa, se van a dar cuenta de cómo muchos de estos elementos están presentes en nuestra investigación. Vamos a ir detrás de eso. Creencias. ¿Qué son creencias? No son, en este caso no estamos hablando de religión. Estamos hablando de explicaciones que genera una cultura frente a una experiencia compartida. Ejemplo, la lluvia, las estaciones. Dicen, bueno, es que, no sé, la lluvia es cuando los dioses lloran. El fenómeno compartido, la experiencia compartida es que cae agua del cielo. Eso tiene una explicación científica. El agua se condensa y las nubes, no sé, pasa algo y cae lluvia, cae gotas de agua. Ahora, las culturas le han ido dando una explicación. Es cuando Dios llora, el eclipse es cuando los amantes, que el sol y la luna, que estaban imposibilitados de quererse porque uno era militar, el sol, y la luna era la hija de un rey, de un faraón, de un líder. No le gustaba la relación entre su hija con este porque era de su clase social. Hay una, como siempre en los cuentos, hay una mala, vamos a decir así, que es contratada, vamos a decir también, por la madre de la señorita y le dice, sepárame estos dos porque se habían escapado, típica teledrama, docudrama, teleserie, nosotros decimos novela en el norte, del dramón este que ocurre. La madre llama a la hechicera y le dice, aléjalos porque están quebrantando los designios del padre. Entonces dice, bueno, los voy a condenar a que por siempre estén separados y nunca se puedan conseguir.
Cuando llega el sol se va la luna. Esa historia más o menos parece que van a conseguir en muchas culturas. Ah, pero ¿qué pasa? Que, como ustedes saben, que en toda la historia hay una hada buena y una hada mala, y por regla, el hada mala, el hada buena no puede deshacer el hechizo de la hada mala, pero puede hacer siempre como una trampita. Entonces dijo, bueno, vamos a lograr que de tanto en tanto puedan conseguirse los amantes, el sol y la luna, cuando haya un eclipse. Esa historia la van a conseguir en distintas versiones en muchas culturas y así hay con muchísimos cuentos más con relación a cosas como esta, la lluvia, el sol, el fuego, la luna, los 4 elementos, aire, sol, fuego y tierra. Incluso en cómics, los 4 fantásticos, qué sé yo, muchas de estas cómics traen esa misma tendencia de explicar o de atribuir poderes a los elementos y hay un monstruo o un superhéroe, vamos a decir así, que tiene el fuego. Puede entonces hacer alquimia con los elementos, qué sé yo. Para que vean que eso, que incluso algo tan moderno como el cómic, como lo Marvel y qué sé yo, trae una herencia que de toda la vida al ser humano, de otorgarle poderes a partir de elementos naturales, explicaciones de valores, el segundo elemento también que coincide en todas las culturas, independientemente de su tamaño, que son criterios de juicio moral, qué es bueno y qué es malo. Para mí, un ejemplo, para alguien puede ser, puede estar a favor del aborto, le parece que es algo que es bueno, moralmente, solamente, bueno o malo, es bueno. Alguien puede decir, estoy a favor del aborto, me parece que es bueno. Es algo moral, bueno y malo, dicotomía, ahí. El valor es una opinión más personal, influida por, obviamente, muchos factores, pero es lo que tú piensas. Yo creo que el aborto es todo lo correcto. Ahora, vamos con el tercer punto, las normas y las sanciones. ¿Qué ocurre? Yo puedo estar a favor del aborto y puedo dar una explicación. Por esto, por esto, por aquello, porque creo que la mujer tiene la libertad de decidir, porque hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. X. Muy bien, es un valor. Desde el punto de vista moral, para mí es bueno que la mujer tenga ese derecho. Ahora bien, las normas y las sanciones son pautas específicas de conducta. Si usted no cumple con la norma, le parezca o no, hay una sanción. Entonces, para seguir con el ejemplo del aborto, yo puedo decir, estoy a favor del aborto, pero si en mi país la reglamentación, las normas prohíben el aborto y hay una sanción por ello, y te practicas un aborto o tu pareja se practica un aborto y los consiguen y le dicen, mira, aquí está la norma y usted infringió esta norma, por más que tú moralmente tengas una postura y la puedas defender del punto de vista legal, por más que estés en desacuerdo, tienes que cumplir la norma, la sanción. Y tiene que haber normas y sanciones en las culturas porque si no, se vuelve un desastre. Pongamos un ejemplo más cercano. Hay una norma en las universidades de que el estudiante tiene que asistir a un porcentaje de clases, por ejemplo, porque si no, se vuelve un desastre. Es una norma. Ahora, te puedo decir, bueno, pero es que a mí me parece que el estudiante tiene que ser libre, está bien, vale, perfecto. Pero si tú no me pones una norma como esa, hay problemas. Hoy por hoy, en el tema de la virtualidad, dijeron en la norma, no es clase, no es presencial, no es obligatoria la asistencia a la clase virtual por X cantidad de situaciones. Y entonces no hay problema. ¿Qué puede pasar? Que un estudiante no venga a su clase y el profesor, mira, no, pero es que esto es presencial, esto es obligatorio. Sí, pero la norma dijo que yo puedo ver clase grabada, las evaluaciones son asíncronas y entonces no hay problema. Entonces, el profesor puede decir lo que quiera, pero en ese caso la norma dice que el estudiante no está obligado. Es preferible siempre que el estudiante vaya para su clase, pero pasan cosas por las cuales se tomó esa decisión. Ahí, en esa disputa entre lo que puede creer uno y otro, la moralidad, vamos a decir así, los valores, hay una regla, me guste o no, que impone el criterio para. Piensen en algo tan simple como un semáforo. Rojo, paro, amarillo, debería frenar si estoy antes del rayado. Y si ya pasé, estoy en medio de la calle, con cuidado tengo que seguir. Esa es más o menos la lógica, aunque no siempre se cumple. Y el verde es que sigue adelante. Ese tipo de convenciones son importantes para la vida en sociedad.
Esa como tantas otras. Ahora, que estemos en desacuerdo, repito, es otra historia, pero hacen falta algunos marcos mínimos de conducta, que son las normas y las sanciones. Los símbolos, ya hemos hablado un poco de eso, representan creencias y valores. El símbolo de la paz tiene asociado un concepto, por decir alguna cosa, el del rock and roll, tantos otros que podemos ver allí. El símbolo representa gráficamente una creencia, un valor. Si tú pones una cruz gamada, aunque la cruz gamada es una cruz que existió mucho antes de Hitler, pero esa cruz gamada, en principio, mucha gente va a asociarla con el régimen nacionalsocialista alemán, porque asociamos rápidamente esa imagen con un concepto. El idioma también es un sistema de creencias y valores, porque también podemos poner un ejemplo súper corto de cómo, por ejemplo, en la cultura, en el idioma inglés, una sola palabra puede significar varias cosas. Un poco en la misma lógica de ellos como ser más pragmáticos. En cambio, nosotros tenemos para un concepto miles de palabras. Ellos son al revés. Ellos tienen una palabra que puede significar distintas cosas. Ahí se representa también un sistema de creencias y de valores. Pienso que en el alemán, por ejemplo, y en idiomas cercanos al alemán, una palabra se construye con 3 o 4 palabras. Volkswagen es el carro, Volks es pueblo y Wagen es algo así como carro. Entonces, Volkswagen es el carro del pueblo. Lufthansa es la línea de los alemanes, algo así. Y a veces todos consiguen palabras en alemán súper largas, porque son 1, 2, 3 palabras que juntas en la misma estructura construyen un concepto. Ahí hay otra manera de ver el mundo y así vamos evaluando y pueden tomar muchos. De la tecnología no voy a hablar porque está más que obvio, pero esos son los 6 elementos que las culturas. 11:44, jóvenes. ¿Alguien tiene la mano levantada? Ah, no, es mi mouse que convirtió el puntero. Si hay alguna duda, comentario, observación. Profesor, Sí. para registrar el tema de nuestra participación, lo que había explicado la clase pasada respecto en el foro, ¿eso lo va a abrir usted o uno de nosotros lo tiene que escribir? ¿Cada uno en el foro y en un curso? Sí, la idea es que ustedes me ayuden con eso y en el foro de cursos pongan la participación para yo después revisarla y registrarla. Igual eso comienza la semana que viene, pues esa semana estamos en marcha blanca todavía. A partir de la semana que viene ya, digamos, oficialmente. Ok, ya, gracias. Vale. Bueno, si estamos bien, nos despedimos de los que quedan por ahí todavía. Nos vemos el próximo martes.